Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En América Latina hay mucha expectativa por lo que ocurre este domingo en Colombia y en octubre en Brasil. No es una región que la pase bien en general, con la excepción de Bolivia, con buenos índices de gestión económica y social. El resto de nuestro subcontinente tiene muchos problemas. Por supuesto, en el caso de Cuba y Venezuela, a cargo de un bloqueo criminal e irracional. Por eso, nos preguntamos hasta ahora, ¿tiene sentido hablar de un nuevo ciclo progresista para América Latina? Pues de esto hablaremos a continuación con el periodista e historiador Luis Alfonso Mena, a quien le damos la más cordial bienvenida. Luis Alfonso, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola Orlando, ¿qué tal? Cordial saludo desde Cali, Colombia. Gracias por la invitación. Bueno, y empezando por tu país, ¿cómo se siente, cómo se percibe lo que ocurra este domingo, tomando en cuenta que de ganar Gustavo Petro sería un cambio radical, histórico en Colombia, porque a diferencia del resto del continente, como tú bien sabes, no ha gobernado un presidente de izquierda o progresista en Colombia? Sin duda hay una enorme expectativa, hay una gran esperanza en amplísimos sectores de la población colombiana. Lo vemos a cada momento, la ciudadanía cuenta las horas para lo que se interpreta como la gran posibilidad de que después de más de 200 años de soledad, como lo ha definido muy bien Gustavo Petro, Colombia inicie un camino de grandes reformas sociales, políticas, culturales, económicas y de toda índole, y que por fin haya un gobierno de estirpe popular, democrático, que piense en el pueblo, que piense en la paz, que piense en la justicia social e inicie el cambio, como es el planteamiento de Gustavo Petro y Francia Márquez. De modo que la expectativa es enorme, hay mucho optimismo. Se ha palpado en las dos últimas semanas con las giras que ha hecho Gustavo Petro a lo largo de todo el país, de la Colombia profunda, de la Colombia de las montañas, de la Colombia de los ríos, de la Colombia de todos los pueblos que han sido históricamente olvidados por el Estado y por la oligarquía colombiana, en los que se ha encontrado en sus casas, en sus viviendas, en sus campos, en sus fábricas, en todos los entornos laborales de trabajadores, de campesinos, de amas de casa, de desempleados, de agricultores, de ganaderos, etcétera. Allí se ha palpado cómo la población se acerca a él para sentirlo próximo, para saludarlo y vitorearlo. Lo vivido, por ejemplo, en Yopal, Casanare, donde, entre otras cosas, el candidato de la oligarquía, Rodolfo Hernández, ganó el 29 de mayo pasado. Fue impresionante, fue un hecho sintomático de lo que está viviendo el país. La gente salió a las calles, salió al paso de Gustavo Petro, después de que él estuvo visitando una familia y le dijo, queremos sentirlo cerca. Lo vitorearon a lo largo de muchos minutos en la plaza principal de que es uno de los territorios pues olvidados de nuestro país, y eso se ha repetido a lo largo de todo este recorrido por Cúcuta, por Santander, también por el departamento de Boyacá, etcétera. De modo que la expectativa es enorme y la esperanza de cambio igualmente es muy grande, Orlando. Claro, pero Luis Alfonso, siempre y cuando, ojalá, si gana, le dejen gobernar, le dejen posesionarse, le dejen gobernar. ¿Hasta dónde crees que efectivamente, hablando de Colombia, y digo comparando con el resto de América Latina, se ha ido constituyendo, se ha ido configurando un bloque popular, político, social, progresista, que pueda sostener un gobierno de Gustavo Petro de ganar este domingo? Te digo esto por una consideración que es muy importante, porque parecería que a veces esos triunfos son temporales, momentáneos, pero la gobernanza, la gobernabilidad se vuelve difícil cuando hay una élite empresarial, cuando hay un grupo, el uribismo, por ejemplo, que no permite despojarse del poder mafioso con el que cuenta, incluso para gobernar como lo ha hecho el señor Iván Duque. En primer lugar, en relación con los peligros que hay, yo creo que estos peligros comienzan desde antes de las elecciones del próximo domingo. Es decir, estamos supremamente preocupados por las amenazas de fraude desde el régimen. Eso hay que denunciarlo y hay que decirlo con todas sus palabras. Hay amenazas de fraude por parte del régimen de Iván Duque a través del órgano electoral que lo domina el gobierno. Le ha dado la orden al señor Alexander Vega
de que no suministre la información del software que es el encargado de hacer el preconteo de la votación, y como ha denunciado en múltiples oportunidades el candidato Gustavo Petro, pues existe la posibilidad de que se introduzca un virus malicioso para torcer la votación desde la misma transmisión de los datos de las mesas al software central. De modo que allí hay una enorme preocupación. Él lo ha denunciado nacional e internacionalmente, lo estamos diciendo a nivel internacional para que la comunidad en el mundo esté atenta a la trampa que piensa hacer el régimen de Iván Duque contra los resultados electorales de Gustavo Petro y Francia Márquez. Ya lo vimos el pasado 13 de marzo, Orlando, cuando se burló la elección de por lo menos 6 o 5 senadores del pacto histórico, y solo porque hubo una gran alerta en el seguimiento de los resultados mesa a mesa en todo el país, se pudo recuperar casi 700,000 votos que habían sido hurtados al pacto histórico. Eso condujo a que de 19 senadores que había obtenido el pacto histórico el 13 de marzo pasara a 21 por la recuperación de 700,000 votos que habían sido borrados en el preconteo. De modo que ya hay un antecedente. Y en las elecciones del 29 de mayo se detectó que en por lo menos 500 mesas ese software malicioso, ese virus malicioso había borrado 100 votos en cada una de 500 mesas. De modo que allí ya hicieron un ensayo para burlar la voluntad popular desde el software de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es el órgano, que es la entidad de la Organización Nacional Electoral encargado de hacer el preconteo y el posterior escrutinio y la entrega de resultados de las elecciones, de los comicios del próximo domingo. De modo que esa es la primera alerta, ese es el primer llamado que hacemos para que la comunidad internacional esté atenta a lo que se piensa fraguar en Colombia para burlar la voluntad popular. Y ya tenemos, perdóname que me extienda un poco, pero ya tenemos la experiencia de cómo esta oligarquía colombiana, esta clase dirigente, ha burlado la voluntad popular en varias oportunidades. En 1970, durante el gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo, torcieron los resultados para arrebatarle la elección al líder de la Alianza Nacional Popular, Gustavo Rojas Pinilla, y entregarle el poder en el marco de un acuerdo de élites que se denominó Frente Nacional al conservador Misael Pastrana Borrero. De modo que ya tenemos ese antecedente histórico fáctico, documentado, que el pueblo colombiano debe conocer, porque la oligarquía colombiana no quiere entregar el poder, así el pueblo la derrote votando por los candidatos del pacto histórico. En segundo lugar, en relación con la gobernabilidad, Orlando, hay que tener en cuenta que Gustavo Petro y las fuerzas que desde el principio lo están apoyando han construido un frente amplio muy importante, un frente que va mucho más allá del pacto histórico, que de suyo ya es un avance muy importante, que como ustedes saben congrega no solamente fuerzas de izquierda, sino de centro, socialdemócratas, y al que han llegado fuerzas liberales. Es decir, es un frente amplio, un gran conglomerado, una gran coalición de fuerzas políticas de diferentes procedencias. Y eso está configurando hasta el momento, por lo menos, una bancada importantísima en Cámara y Senado de 53 congresistas, bancada que se ampliará con los numerosos respaldos procedentes de otros representantes, de otros senadores y de otras fuerzas políticas como la Alianza Verde, por ejemplo, como sectores del Partido Liberal y sectores de otros partidos, ¿no?, que han llegado al Frente Amplio a respaldar la candidatura de Gustavo Petro y avisoran una gobernabilidad importante. Y en tercer lugar, pues obviamente sabemos que estas oligarquías tramposas, a las que no les interesa el futuro del país ni la solución de los grandes problemas que afronta el pueblo colombiano, pues hará lo posible y lo imposible por atravesar una rueda, atravesársele a la rueda del cambio para torpedear, para tratar de defenestrar
ese cambio que se abrirá en Colombia. Pero somos optimistas, creemos que esta enorme confluencia de fuerzas políticas y populares va a dar al traste con esas intenciones nefastas de la clase dirigente colombiana y que el pueblo colombiano por fin podrá iniciar un camino de reformas estructurales como lo ha estado buscando desde hace mucho tiempo. Luis Alfonso, te invito a hacer una pausa para volver en perspectiva, también en pensar cómo se proyecta la región a partir de lo que ocurre este domingo y además con lo que estábamos mencionando al principio que tiene que ver con las elecciones en Brasil, lo que ha pasado en Chile con Boric y efectivamente lo que pasa y atraviesa bien el señor Pedro Castillo en Perú. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con el historiador y periodista Luis Alfonso Mena desde Cali, Colombia. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el periodista e historiador Luis Alfonso Mena, quien se encuentra en Cali, Colombia. Luis Alfonso, una de las perspectivas que se tiene con lo que ocurra en Colombia también es que la región se pueda reconfigurar, tomando en cuenta dos elementos que son básicos y también hay que pensarlos en esa perspectiva. Estados Unidos, después de la Cumbre de las Américas, o la mal llamada Cumbre y la mal llamada de las Américas, evidentemente ya no queda bien frente a la región, ya no la puede considerar su patio trasero absolutamente. Y por otro lado también efectivamente se da cuenta uno que en América Latina hay una diversidad de mandatarios, de gobiernos, que no necesariamente coinciden todos, pero que en la gran mayoría están en la búsqueda de una verdadera soberanía. ¿Cómo se piensa entonces en esa perspectiva lo que ocurre el domingo y lo que ocurre en octubre en Brasil? Pero yo creo, Orlando, que ya lo que ocurrió con la llamada Cumbre de las Américas, pues es sintomático del malestar que hay en muchos países e incluso gobiernos en relación con las desiguales relaciones que nos plantea Estados Unidos. Y en ese sentido creo que hay mensajes esperanzadores, como lo hizo el presidente de México, en el sentido de rechazar las exclusiones, la segregación que plantea Estados Unidos en las relaciones con países soberanos, especialmente en el repudio a la exclusión de la invitación a esa cumbre a los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Yo creo que eso es un síntoma muy importante. En segundo lugar, creo que sí estamos en presencia de una nueva época de cambios progresistas en el continente y creo que la elección de Gustavo Petro en la presidencia de Colombia, que como lo dijiste al principio, marcará un hito, será un hecho de una extraordinaria importancia, no solamente para Colombia, sino para América entera, pues significará al mismo tiempo la posibilidad, como él también lo ha planteado, de hacer una reconfiguración de esas relaciones. Y él ha hecho muy internacionales, y él ha sido muy claro. Petro ha dicho, queremos que haya un nuevo ambiente latinoamericanista en el continente, que haya unidad latinoamericana. Él ha anunciado, por ejemplo, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con la República Bolivariana de Venezuela, independientemente de las diferencias que ha expresado en relación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero ha sido enfático y contundente y creo que ha sido el único claro en ese sentido y sobre todo en el análisis de lo deplorable que ha sido la política internacional del gobierno fantoche de Iván Duque y sobre todo lo negativa que ha sido la política de este gobierno, de este régimen de Duque en relación con el pueblo de esa enorme franja fronteriza de más de 2.200 kilómetros que tenemos los pueblos de Colombia y de Venezuela. Recientemente estuvo en Cúcuta reunido con pequeños empresarios, visitó varias fábricas de calzado, de pantalonería, etcétera, y allí pudo palpar la crisis que vive la frontera por la política oscurantista al servicio a ultranza de los intereses de Estados Unidos que ha desarrollado el régimen de Iván Duque, que ha afectado a la población y que ha afectado la economía de los dos países. De modo que es esperanzador lo que Gustavo Petro ha planteado desde una posición de estadista, de reivindicar el derecho internacional como la norma que debe ser tenida en cuenta para el mantenimiento de las relaciones internacionales y ha sido muy claro en el planteamiento del respeto a la soberanía de los pueblos, a la libre determinación de los pueblos. De modo que en ese sentido es muy esperanzador
lo que se avisora con Gustavo Petro y Francia Márquez. Y de igual manera, pues usted sabe que ha tenido muy buenas relaciones con el presidente Boric de Chile, fue invitado a la posesión del presidente de manera reciente, y en tal sentido él ha planteado que con Boric, con el presidente Castillo de Perú, seguramente con otros mandatarios de la región, habrá un gran acercamiento y la posibilidad de que se inicie una nueva era de latinoamericanismo y de cambios en las relaciones entre el sur y el norte. Ya, pero si eso es así, ¿cómo se explicaría y cómo se definiría además un cambio en esa lógica de dependencia absoluta que ha tenido Colombia, por ejemplo, en el plano militar y de las relaciones internacionales con Estados Unidos? Y no solamente por mencionar las bases militares, que ya es una ofensa para cualquier país, sino porque incluso hasta la designación de comandantes de las Fuerzas Armadas, de la policía, de los ministros de determinadas áreas pasan por el filtro de la Embajada de Estados Unidos. ¿Cómo se va a poder contradecir eso si eso no implica también entrar en confrontación con quienes han usufructuado de esa dependencia? Bueno, Gustavo Petro, Orlando, ha sido muy cauto en relación con ese tema y con esa preocupación que es absolutamente válida. Ya sabemos cómo Estados Unidos conspira, así no haya salido a flote tan abiertamente en esta oportunidad, contra los gobiernos progresistas. Colombia es un país supremamente importante, yo diría que es su ficha clave no solo en el norte de Sudamérica, sino en todo el continente, y en tal sentido Biden ha intentado restablecer o recuperar esas relaciones un poco desgastadas con Duque, porque recordemos que Duque y el uribismo se la jugó por la reelección de Donald Trump. Al fracasar Duque, de manera abyecta, sumisa, como servil que es del imperio estadounidense, pues corrió a buscar toda clase de relaciones, y progresivamente, a medida que se fue decantando el debate electoral en nuestro país y Estados Unidos empezó a darse cuenta que la mayor opción de poder de gobierno en nuestro país es la de un hombre progresista que viene de las huestes de izquierda, que es respaldado por la izquierda, por la socialdemocracia y por diferentes fuerzas progresistas, pues entonces empezó a desarrollar una política de acercamiento con el señor Iván Duque. Yo creo que eso está reflejando en parte la apuesta que tiene en el fondo de manera surrecticia Estados Unidos. No podemos engañarnos en eso, no podemos ser ingenuos. A Estados Unidos no se le puede creer en materia de ecuanimidad en relación con los gobiernos verdaderamente democráticos, populares y progresistas como el que se establecería en nuestro país, pero creo que Gustavo Petro ha sido muy inteligente, muy aplomado en el sentido de plantear que va a respetar las relaciones internacionales, que va a plantear, digamos, una reformulación de tratados de libre comercio que están afectando la economía colombiana, y sobre todo va a desarrollar una política que evite que Colombia tenga que importar tantos alimentos para que haya soberanía alimentaria, con la entrega de tierras sin expropiación a campesinos para que la produzcan y con base en subsidios a bajo costo en materia de intereses. De modo que Gustavo Petro ha sido muy aplomado, es un hombre supremamente inteligente, conocedor de la política internacional, y bueno, existirá siempre la amenaza de la conspiración de la CIA y de demás organismos de Estados Unidos para pues atravesarse en el camino, en el desarrollo normal de los gobiernos progresistas. Pero yo creo que la principal forma de afrontar esa amenaza que siempre existirá por parte de la política exterior imperialista de los Estados Unidos es la confluencia de cada vez más grandes conglomerados respaldando el futuro gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que esa es la garantía fundamental, esa enorme confluencia popular y el respaldo que puede tener y que va a tener seguramente Gustavo Petro en el campo internacional. Miremos, por ejemplo, que ya incluso a meses atrás, antes el debate electoral, del debate comicial en el que se llevaron a cabo lo que podríamos denominar las primarias del 13 de marzo, en las que se escogía candidato presidencial por parte de las tres coaliciones existentes, Petro ya se había reunido, por ejemplo, con el gobierno español, ya había visitado, ya había sido recibido por el Papa.
y había estado en la posesión de Bori, es decir, ya estaba desarrollando una política internacional que le es absolutamente ajena al señor Rodolfo Hernández, quien se declara, entre otras cosas, desconocedor, ignorante en materia internacional. De modo que en ese sentido creo que esas serían, digamos, esos serían los elementos que tendríamos en cuenta para el inicio de este proceso. Y para finalizar, Luis Alfonso, una apreciación corta, porque se nos queda corto tiempo además. ¿Cómo queda la derecha, independientemente de que el señor Alfonso Fernández está en esta postura, está en esta condición? ¿La derecha está derrotada? ¿Crees que efectivamente ha sentido un golpe, ha sentido el impacto del rechazo, tomando en cuenta lo ocurrido el 29 de mayo, lo que dicen las encuestas, los enfoques que hay en Colombia alrededor de lo que ha sido el comportamiento político de la derecha colombiana? Orlando, el peor candidato que podía tener la oligarquía colombiana ha sido Rodolfo Hernández. Ha demostrado su absoluta ineptitud e ignorancia de los problemas nacionales. Es un personaje típico Donald Trump, pero obviamente guardando las proporciones, o Bukele, o Bucaram, o Fujimori, pero guardando las proporciones, es decir, es un aprendiz de esta clase de personajes, de Bolsonaro, de Duterte, etcétera. Es decir, ya se imaginará usted la clase de populista de ultraderecha que es este señor. Es un personaje absolutamente desconocedor del Estado de Derecho. Ha anunciado que llegará a gobernar con estado de sitio, que aquí se denomina estado de excepción, porque no tiene bancada en el Congreso de la República. Es una persona misógina, es una persona que además está inmersa en varios juicios. El 21 de julio va a juicio por corrupción, por un proceso de corrupción por más de 670.000 millones de pesos en un contrato que quiso hacer con una firma de tratamiento de basuras cuando fue alcalde de Bucaramanga, y posteriormente el 26 de julio irá a otro juicio por maltrato y vulneración de los derechos de los trabajadores, y últimamente ha salido a flote otra denuncia ante la Fiscalía por irregularidades con pensiones. De modo que es una persona que no tiene autoridad moral para hablar de lucha contra la corrupción, y es el peor candidato que pueda tener la derecha, pero aún así se la están jugando. Incluso el gobierno de Iván Duque está metido hasta la saciedad en la campaña de este señor. Es el candidato del uribismo, es el candidato de la extrema derecha, y su derrota el próximo 19 de junio significará la derrota de la clase dirigente que ha sometido a Colombia en los últimos 20 años al narcoparamilitarismo, a la segregación, al hambre, a la exclusión y a las masacres, porque no olvidemos que Colombia fue víctima, el pueblo colombiano, de la más terrible masacre en el año 2021, cuando más de 80 jóvenes fueron asesinados en la represión desatada por el gobierno de Iván Duque contra los participantes en el paro nacional. Aquí mismo en Cali fueron asesinados alrededor de 48 jóvenes, y en el sector de Siloé, suroccidente de la ciudad, entre 15 y 18 muchachos. De modo que todos esos crímenes estarán en la conciencia de este régimen que está próximo a desaparecer, y que, si no hay trampa, si no hay fraude, dará paso a un gobierno popular con la elección, con millones y millones de votos de Gustavo Petro y Francia Márquez, para cambiar ese régimen. Como ha dicho Gustavo Petro, le llegó la hora al régimen de la corrupción, y aspiramos a que a partir del 19 de junio haya un nuevo gobierno, un nuevo proceso, un proceso de cambio en nuestro país. Gracias, Luis Alfonso. Estamos pendientes, por supuesto, tendremos una misión especial de Telesur para seguir de cerca este proceso electoral que aspiramos cambie la historia de Colombia. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias, Orlando. Gracias al periodista e historiador Luis Alfonso Mena, esperando por supuesto que este domingo ocurra ese cambio esperado por millones de colombianos, y que además muchos de ellos también tienen luto, porque han muerto miles y miles de familiares de ellos, a la esperanza de que efectivamente un gobierno los proteja. Evidentemente es un día muy importante este domingo, y de eso estaremos conversando la próxima semana aquí en Enclave Política. Nos despedimos.